No por madrugar amanece más temprano. Más vale paso que dure y no trote que canse. Mis amigos chipileños dicen, si va piano, va lontano. Si va lento, llegará lejos. Y creo que el más conocido de los refranes en este sentido dice, vísteme despacio que tengo prisa. La prisa es la característica de nuestro mundo actual. Todo rápido, todo en el momento, todo ya. Así que resulta sumamente interesante que un agente patógeno microscópico haya detenido al mundo, lo haya puesto en pausa. El título de esta serie, Cristianos que fructifican en tiempos del COVID, es un llamado en este tiempo de pandemia a ser cada día más intencionales en reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y sé que esto suena redundante, está por demás decirlo, pues en un sentido es como decirle a un manzano que se esfuerce porque sus frutos parezcan manzanas. Pero como cristianos debemos de tener mucho cuidado de no dejarnos arrastrar por esta avalancha en la cual el mundo va, corriendo de un lugar para otro. Dicen en mi pueblo como gallinas sin cabeza, sin ton ni son, sin saber a dónde vamos, solamente corriendo porque ese es el ritmo que nuestra sociedad nos ha impuesto. Y solamente cuando estamos cansados nos detenemos y volteamos hacia atrás y nos damos cuenta que nada ha cambiado, que los problemas económicos son los mismos, que la situación en casa es igual, que las discusiones como esposos son exactamente las mismas de hace años. Esto sucede porque vivimos a la velocidad del mundo y no a la velocidad de Dios. Estamos en el mundo, queridos hermanos, pero no somos del mundo. ¿Recuerdan los que escribieron cartas? Yo todavía soy de esa generación. Escribías la carta y esperabas semanas o meses para que llegara la respuesta. Hoy en día no es así. Llega el mensaje y a los 2 segundos llega el siguiente. Y después en el siguiente segundo llega el mensaje, el signo de interrogación preguntando por qué. Y luego viene el reclamo. Me dejaste en visto. ¿Por qué no contesta? Ya vio el mensaje. ¿Por qué no contesta? Hermanos, el mundo está en esta vorágine, en este tornado, en este torbellino que está metido, donde todo tiene que ser en el momento, deprisa. El título del mensaje de este día es La paciencia en un mundo impaciente. La paciencia en un mundo impaciente. El texto es el que hemos estado usando en esta serie, Gálatas 5, 22 y 23. Dice nuestro texto, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Hemos hablado en esta serie del amor. Ágape es la palabra. Pero hablamos también del gozo ya. La palabra es shara. Y en el último mensaje hablamos de la paz. Shalom, la palabra en hebreo, e Irene en griego. Hoy estaremos hablando de la paciencia. En su pantalla aparece la palabra en griego. Es macrotumía. Esta palabra está compuesta por 2 palabras a su vez. Macro, una palabra muy conocida que significa largo o grande. De ahí vienen las palabras macroplaza, macrocine, etc., ¿no? Y la otra palabra es tumía, que significa temperamento. Temperamento largo, paciente, que aguanta. Esta paciencia es para ejercerla en nuestras relaciones interpersonales. En primer lugar, quiero hablarte de la paciencia. La paciencia es la esencia de Dios. La paciencia es la esencia de Dios. Ahí aparecen 3 citas que leeré y quiero que observes bien cada una de ellas. Dice Joel 2:13, rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Éxodo 34:6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová,
fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Y segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y las otras citas que acompañan a estos textos que acabamos de leer, que son Romanos, Nehemías, Isaías, Jonás, Nahum, Hechos, Primera de Pedro, Apocalipsis, todas hablan del carácter paciente de Dios, hermanos, en su relación, en su trato con los hombres. ¿Qué sería de mí? Se llama el último canto que entonamos juntos antes del mensaje. Y esta es una buena pregunta, hermanos. ¿Qué sería de nosotros sin la paciencia de Dios? Cuando hemos caído, cuando hemos fallado, ¿qué sería de nuestra familia? ¿Qué sería de nuestro matrimonio sin la paciencia de Dios? Agradézcale al Señor cada día por su paciencia y su misericordia, porque nuevas son cada mañana. Bendito sea nuestro Dios paciente. La palabra estrés es la palabra más usada en nuestros tiempos y especialmente en este tiempo de pandemia. Y sabe, este concepto choca de frente con el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia. Choca de frente con la macrotumía, con un temperamento largo. Una encuesta realizada reveló que la característica del fruto del Espíritu con la cual los cristianos batallan más es la paciencia. Ahora se da cuenta que la falta de paciencia es la falta del carácter de Cristo en nuestras vidas. Escucho con frecuencia: no tengo paciencia. Ya saben que yo no soy paciente. Me falta la paciencia, etcétera. Expresiones como esa. Solamente reflejamos, hermanos, que el carácter de Cristo no se está manifestando en nuestras vidas. Lo opuesto a la paciencia es la impaciencia, por supuesto. Y la impaciencia tiene consecuencias terribles en la vida de los hijos de Dios. Max Lucado, en su libro No estás solo, dice lo siguiente: Dios es soberano y en su soberanía Él a veces dice espera. Si no comprendemos el propósito de nuestra salvación, que es glorificarle a Él, entonces batallaremos en la espera. La impaciencia de Abraham y de Sara en la espera de la promesa de aquel hijo que Dios prometió y que a través de él vendría la bendición para todas las naciones. Su impaciencia les llevó a tomar decisiones equivocadas que tienen consecuencias terribles hasta nuestros días. La impaciencia de Lot por acumular riquezas de manera rápida lo llevaron a perder su familia y su relación con Dios. La impaciencia de Rebeca cuando no veía el cumplimiento de la promesa, que el Señor le había dicho que el menor iba a heredar la promesa, que el menor de sus hijos. Ella tomó las decisiones a su manera. Nuestra impaciencia refleja nuestra no dependencia de Dios. ¿Cuántos hombres y mujeres, queridos hermanos, sufren su relación matrimonial en lugar de disfrutarla? Porque la impaciencia les llevó a casarse con un no creyente, con un inconverso, o con alguien que su prioridad no era glorificar a Dios con su vida. ¿Cuántos accidentes se hubieran evitado si la paciencia hubiera durado un minuto más a que el semáforo cambiara
a verde antes que el conductor avanzara en ese crucero. Como varios de mis hermanos en la iglesia, por mi trabajo estoy mucho tiempo en carretera. Y recuerdo en una ocasión, en ese tiempo estaba toda la semana fuera de casa, y recuerdo haber terminado el viernes como a las 5 de la tarde mi trabajo y regresaba a Puebla. Era una carretera federal de doble vía, de doble circulación, y era en la parte de la sierra. Y ya saben, ¿no? En la tarde, si te toca un camión muy cargado o un tráiler y se empieza a hacer la fila, era como el quinto quizá de la fila, pues alcanzaba a ver al tráiler que iba, que encabezaba nuestra fila. Y a medida que empezamos a subir a la sierra, la neblina se hizo más densa y llega el punto en que solamente uno ve la luz de frenos del auto que va adelante. Y así veníamos ya por un buen tiempo y de repente nos rebasa una camioneta, obviamente invadiendo el carril contrario. Y justo cuando pasó a nuestro lado, segundos después, se empezaron a ver las luces de los frenos de los autos que iban adelante y se detuvo por completo la fila. Y en sentido contrario, en su carril contrario, venía un tráiler. Nosotros íbamos subiendo, obviamente el tráiler que venía bajando. Y ya no avanzamos, nos paramos para ver. El conductor que nos rebasó a todos se encontró de frente con el tráiler que venía bajando y entonces giró de manera violenta al otro carril, a su carril, tratando de adelantársele al tráiler que iba encabezando nuestra fila. Y pues con la neblina la carretera se pone resbalosa, dio el volantazo, se fue a una barranca. Nos paramos allí para tratar de ayudar y la camioneta se veía como unos 30 metros quizá, estaba la barranca entre árboles, solamente se veían las llantas de la camioneta, había quedado pues completamente volteada. Decidimos avanzar un poco para encontrar un lugar en el cual salirnos de la carretera y poder ayudar a la familia que se había volcado. Y avanzamos no más de 2 minutos tratando de buscar un lugar y de repente el día cambió. Quizá usted que ha transitado en esas carreteras sabe de lo que estoy hablando. Uno con mucha neblina y de repente se termina la neblina y uno llega, eran quizá las 5 de la tarde, el sol alto, la luz de día completa, otro panorama. Y siempre que pienso en este asunto de la impaciencia, me acuerdo de ese accidente y digo, si su paciencia hubiera durado 2 minutos más, ¿cuántas tragedias se hubieran evitado en nuestras vidas, queridos hermanos, si solamente viviéramos manifestando el fruto del Espíritu en nuestras vidas? Y hoy que estamos hablando de la paciencia, específicamente si fuéramos pacientes en el tiempo de Dios. Quiero compartir con ustedes 3 principios que fueron parte de la vida del Señor Jesucristo y que le ayudará a usted a ejercer la paciencia en este mundo impaciente. En primer lugar, entonces, ponga en orden sus prioridades. Ponga en orden sus prioridades. Vea lo que dice el texto ahí en pantalla. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, dijo Cristo. Cuando tenemos en orden nuestras prioridades, queridos hermanos, podremos entonces vivir de manera paciente. Mire, Jesús no sanó a todos, sanó a muchos, pero no a todos. Jesús visitó algunos hogares, pero no estaba en todas las casas. Jesús alimentó multitudes, pero no todos los días. Cada vez que usted le dice que sí a una cosa, le dice no a otras. No podemos dividirnos, queridos hermanos, en dos.
ni podemos añadirle un segundo a nuestro día. La impaciencia se debe muchas veces a que tratamos de abarcar tanto que nos frustramos cuando no podemos alcanzarlo. Nos molestamos, llegamos a casa cansados, de malas. No disfrutamos el tiempo en familia por las múltiples cosas pendientes que se agolpan en nuestra cabeza. A veces estamos en cuerpo, en bulto con nuestra familia, pero no estamos en espíritu conviviendo con ellos. ¿A quién le gusta estar con una persona impaciente? No sé si le ha tocado estar con alguien que solamente está moviendo los dedos y moviendo los pies y viendo para todos lados. Es molesto estar con una persona impaciente. ¿Qué hacer entonces, hermanos, en este tiempo en el que vivimos con tanta prisa? Pongamos en orden nuestras prioridades. Calidad de tiempo, amor y atención es lo que nuestros hijos requieren. Nunca he escuchado a un hijo decir: me harté de la atención y del amor de mis padres. Pero sí he escuchado con frecuencia expresiones tristes: me cansé de los regalos recibidos. No tuvieron tiempo para mí. Usted puede sustituir su presencia, querido hermano, querida hermana, con sus hijos, con cosas materiales, mientras sus hijos son pequeños. Pero un día sus hijos se darán cuenta que usted los engañó, y qué doloroso es saber que te engañaron. Les felicito a ustedes que han disfrutado cada etapa de sus vidas. Veo a hermanos que tienen hijos pequeños y los veo juntos. Papá, mamá, a los niños integrados. A los que tienen jóvenes y conviven, platican con ellos. ¿Cuándo fue la última plática profunda con tus hijos? ¿Sabes los sueños, los anhelos de tus hijos, sus temores? ¿Cuándo fue la última vez que jugaron juntos como familia? Todos integrados. Pero no solamente en la relación con nuestros hijos, también con nuestros padres, los que tenemos la bendición de tener a nuestros padres aún. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste tiempo para escuchar a papá y a mamá? Y si ya están grandes, sabes de lo que estoy hablando. Escuchar las mismas cosas, las mismas pláticas. Pero también requieren tiempo de calidad. Si tienes en orden tus prioridades, podrás entonces administrar correctamente tu tiempo y pasar tiempo de calidad con los que amamos. Les pido que en su mente vuelvan su mirada atrás y contemplen dónde han estado enfocados estos 10 últimos años. Esta es una manera muy sencilla de evaluar nuestras prioridades. Piensa en dónde han estado tus fuerzas y tus energías estos últimos 10 años y te darás cuenta de cómo están tus prioridades. En segundo lugar, ponga límites a sus horarios. Ponga límites a sus horarios. Vea el pasaje en pantalla. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hermano, sincroniza tu tiempo con el tiempo de Dios. Jesús lo tenía muy claro. Dijo: todavía trabajo porque mi Padre trabaja. Este es el tiempo de trabajar. Habrá un tiempo en el cual ya no pueda, pero el ritmo lo marca Dios. No me lo marca el mundo, no me lo marca la sociedad, no me lo marca la empresa. Hermanos, a veces es mejor sacrificar unas horas extras. Ganamos más estando en casa. Jesús tomaba tiempo para dormir. Tomaba tiempo para orar con su Padre. Tomaba tiempo para enseñar, para descansar, para visitar, etc. Solo si es paciente y pones límites a tus horarios,
podrás descansar física y mentalmente. ¿Sabe cuál es la razón por la cual vivimos permanentemente cansados? Porque no ponemos límites. No sabemos cuándo parar. La impaciencia robará tu descanso siempre. Ponga horarios para dormir, para despertar, para su tiempo de devoción con Dios, para comer. Ya sé lo que está pensando en este momento. Usted le dirá, lo que pasa es que no conoces mi ritmo de vida. De por sí es acelerado. Y con esta situación de la pandemia ahora es caótico. No tengo tiempo a veces ni para comer. Lo sé, todo el mundo estamos así. Pero tenemos que poner límites a nuestros horarios para poder organizarnos. Los límites de velocidad están puestos para cuidarnos. Le voy a hacer una pregunta muy sencilla y se va a dar cuenta, los que tienen auto, cómo estamos en este asunto de la impaciencia. ¿Cuántas fotomultas ha pagado? ¿Lo ha infraccionado el Federal de Caminos en carretera por exceso de velocidad? Los límites de velocidad en las zonas escolares están puestas para cuidar al conductor y a los alumnos. Seguramente usted, como yo, conoce personas que uno se pregunta cómo le hacen con tantas responsabilidades que tienen y pueden tener tiempo con sus hijos. Son amas de casa, van a trabajar, tienen su casa organizada, usted va y está limpia, perfecta, guisan rico, atienden a su familia, a su esposo y viceversa, también esposos que están organizados de esta manera. ¿Sabe cuál es? Que solamente tienen límites para sus horarios, están bien organizados en sus vidas, no son extraterrestres, también tienen 24 horas igual que nosotros su día. Jesús fue paciente, queridos hermanos, porque tenía clara su misión. Si tenemos clara la nuestra, entonces podremos vivir así también. Hemos hablado de poner en orden nuestras prioridades, de poner límites a nuestros horarios y en tercer lugar, ralentice su vida. Ralentice su vida. Esta palabra, ralentizar, es poco común, no es muy usada. Significa lentificar. Es hacer lenta una actividad o disminuir su velocidad. En otras palabras, queridos hermanos, bájale las revoluciones a tu tren de vida. Si su corazón late al ritmo de Cristo, entonces podrá apreciar las cosas que a velocidad del mundo no se pueden apreciar. Por ejemplo, se dará cuenta que las personas a su alrededor tienen más necesidades que usted, y no necesariamente económicas, necesidades emocionales, necesidades espirituales. Cristo vivió a la velocidad del Padre, vivió para glorificar y cumplir su voluntad, se detenía y tomaba tiempo con las personas. Solo así podrás tú también percibir que la persona que te despacha en la estación de gasolina tiene problemas con el alcohol y esa es la razón por la cual se está divorciando. Si vives a la velocidad de Cristo, te vas a dar cuenta que la señorita que te atiende en el banco tiene un familiar muy enfermo en el hospital y está preocupada. Si vives a la velocidad de Cristo, te vas a dar cuenta que tu jefe está preocupado, no por la situación de la empresa ni por la economía, sino porque su mamá va a ser sometida a una cirugía muy delicada. Me consta que varios de ustedes viven de esta manera, que ralentizan su vida, que toman tiempo para otros. Las citas que aparecen en pantalla, Juan 4, Marcos 10, Mateo 9, Lucas 19. En todas estas hablan de las ocasiones en que Cristo se detuvo. Iba hacia un lugar y se detuvo para platicar con alguien, para escuchar. Cristo se detuvo a platicar con la mujer samaritana, queridos hermanos. Dirían los chicos hoy en día,
vivió contracultura. Es una palabra muy común en nuestros días, ¿no? Para los chavos. Vivió contracultura. Y eso es lo que tú harás si tu corazón late al ritmo de Cristo. La mujer le dijo: ¿cómo tú, siendo varón y además judío, me pides a mí, que soy mujer y además samaritana, que te dé agua? Pero también Jesús se detuvo cuando escuchó el clamor de Bartimeo el ciego, y se detuvo por aquella mujer que tenía flujo de sangre. Se detuvo y pudo ver a Zaqueo trepado, dirían en mi pueblo, encaramado en aquel árbol. Y le dijo: Zaqueo, esta noche voy a pasarla en tu casa. Y sabe, como resultado de esas pláticas con estas personas, tenemos las declaraciones más hermosas de los evangelios. Sabe que con la mujer samaritana fue donde el Señor se reveló como el Mesías. Ella le dijo: sabemos que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, y que Él nos dirá todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Queridos hermanos, apreciemos esto, esta declaración, esta revelación. Jesús no la hizo ni con los fariseos, ni con los religiosos, lo hizo con esta mujer samaritana. Y en esa ocasión, muchos en ese lugar vinieron al conocimiento de Cristo. A la mujer y a Bartimeo. Por ellos tenemos estas declaraciones que Jesús dijo: tu fe te ha salvado. La salvación es por fe, no es por obras, es por fe, por creer en Cristo. Y en la plática con Zaqueo esa noche en su casa, el Señor dijo: porque yo he venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Es decir, a usted y a mí, que somos pecadores, que estábamos perdidos en nuestro mundo de miseria, en nuestro mundo de pecado. Él vino y nos rescató y nos ha dado una nueva vida. Hermanos, para poder apreciar estas necesidades en la vida de otro, necesitamos bajarle el ritmo a nuestra vida y tomar tiempo para los demás. Bájale las revoluciones a tu motor. Ahora, esto no es una licencia para la flojera. No vaya a suceder que el día de mañana, lunes, a las 11 de la mañana, que le vayan a despertar y le digan: oye, son las 11. Y usted diga: estoy ralentizando, estoy siguiendo el ejemplo de Cristo, me estoy deteniendo y voy a tomar las cosas con calma. Por supuesto que no estamos hablando de eso. Hemos hablado de la paciencia de Dios, de poner en orden nuestras prioridades, de poner límite a nuestros horarios y de ralentizar nuestra vida. Conclusión del mensaje. Comencé al inicio de este mensaje, les decía que hay diferentes citas bíblicas que hablan de la paciencia y a veces las tomamos con el mismo significado. Y quiero leer dos que aparecen ahí en su pantalla. Santiago 1, versículo 2, dice el texto: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y Romanos 5:3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La palabra paciencia en estos textos, como en muchos otros, es upomone. Upomone. Upomone significa la constancia en permanecer bajo el peso de circunstancias adversas. Es muy diferente a macrotumía, que habla de las relaciones interpersonales, de ese carácter, de ese temperamento largo. Macrotumía, querido hermano, ya te fue dado. No hay pretexto para no ser pacientes en nuestras relaciones personales. Pero upomone se nos sigue dando. Es lo que Dios hace para perfeccionar a sus hijos. ¿Se dan cuenta? El significado es muy diferente. Porque a veces decimos, ¿no?
Usamos comúnmente la frase, me falta paciencia, y decimos, bueno, la prueba produce paciencia, pero no es este tipo de paciencia del que estamos hablando. Esta paciencia ya te fue dada desde el momento en que creíste en Cristo como tu Salvador, te fue dado ese temperamento largo. Para cosechar cosas de valor, queridos hermanos, se requiere tiempo, paciencia. Para poder obtener una preciosa perla de la ostra, se requieren dos cosas: un factor irritante y paciencia y tiempo, para que esa ostra vaya cubriendo a ese factor irritante que entró en su cuerpo y lo va cubriendo con una capa, secreta una capa para protegerse, va secretando ese líquido y va haciendo las capas. De ahí se obtiene una perla. El Señor le dijo a sus discípulos cuando ascendió a los cielos, me gusta mucho, y viene al caso en la enseñanza. Él les dijo, quédense en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Y les añadió, dentro de no muchos días. Ahora piense en ellos. ¿Se imagina qué hubiera sucedido si de repente hubieran dicho, pues ya se tardó el Espíritu Santo? Pues ya vámonos a hacer la obra. Total, ya sabemos. 3 años de capacitación. ¿Recuerdan cuando fuimos de 2 en 2 a predicar que hasta los demonios se nos sujetaban? Vamos, ya sabemos cómo hacer el trabajo. ¿Saben? Eso hubiera sido un desastre. Salir a hacer la obra sin el poder del Espíritu Santo en su vida. Hermanos, por esa paciencia de estos hombres, el Evangelio ha llegado hasta nuestros días. Y a veces cometemos ese error de decir, ya sé cómo se hacen las cosas. Ya sé cómo hacerles. Entonces la voy a hacer en mi tiempo y a mi manera. Nuestra impaciencia refleja nuestra no dependencia de Dios. Solo si lates al ritmo de Cristo podrás manifestar macrotumía, temperamento largo en tu vida. El fruto del Espíritu es paciencia, hermanos. Vamos a orar. Le pido que incline su rostro y que en este momento, hermanos, evaluemos cómo está nuestra vida. ¿Cómo está la paciencia? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo están nuestras prioridades? ¿Tenemos límites en nuestros horarios? ¿Tomamos tiempo para percibir las necesidades de otros? Este es el momento para evaluarnos cómo estamos. Y me dirijo a usted. Usted que aceptó la invitación de ver este mensaje. Le felicito en primer lugar por haberse dado esta oportunidad de escuchar un mensaje basado en la palabra de Dios. Y quiero recordar el texto que leímos al inicio de este mensaje, que dice, el Señor no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Quiero decirle que Jesús fue a la cruz del Calvario para pagar por sus pecados, y Él es tan paciente que sigue esperando por usted. No es casualidad que usted haya escuchado este mensaje en este día. Es una prueba de que Dios está tocando su corazón. ¿Por qué no en este día usted le abre su corazón? ¿Por qué no le pide perdón por sus pecados? Pues sus pecados son los que llevaron a Cristo a la cruz, igual que los míos. Él tomó nuestros pecados y con su sangre Él nos ha limpiado, pero la decisión le pertenece solamente a usted y solamente usted la puede tomar. ¿Por qué no hoy le abre su corazón a Cristo? Pídale perdón por sus faltas y acéptele como su Salvador en su corazón. Padre eterno, gracias te damos por tu paciencia. Señor, porque todos los que estamos en este momento reunidos, Señor, somos prueba viviente de que eres paciente, Padre eterno. Gracias por tu misericordia.
Gracias por la salvación que nos has dado en Cristo Jesús. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a cada uno de nuestros amigos que han estado con nosotros en esta transmisión. Te lo suplico. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.